Y gracias al padre Héctor, Juan Cruz, y a nuestro caso, padre Eliseo, ¿no? Que nos ha permitido tener este encuentro para conocer mejor nuestra fe católica, para que no seamos sorprendidos de muchas veces que vienen y conocen cosas. Son 7 miércoles que vamos a tener reunión de formación y hoy queremos hacer que la estructura y la tradición, ¿no? Entonces, estas semanas, entonces quiere decir que temas que vamos a ver ahora en el primer curso, ¿no? Esperemos que despide de nosotros el interés y el amor de todo, la meditación en la iglesia y al respeto de lo que significa todo el magisterio de la iglesia y la liturgia y la sagrada tradición que nos parece nosotros que siempre estamos sustentados, ¿no? Entonces, para que vienen cada uno de ustedes, esta es una primera cita, una oportunidad de repente tenemos unos pequeños pases, pero ya se va superando. Durante estos 7 minutos que vamos a tener, vamos a ponernos a partir de este primero. A partir de este primero vamos a estar vamos a estar trabajando en realidad con el Santo Rosario, ¿no? El Santo Rosario. Porque está María está destinado, ¿no? Está María es el Hijo. Entonces, hay cosas que nosotros como comunidad amamos mucho, ¿no? Pero esas cosas tomamos el trato de la Eucaristía, ¿no? Vamos a la cuestión de Jesucristo, porque nos presentamos como mucho más bien, ¿no? Entonces, con este gozo, con esa alegría, vamos preparando bien el tema, vamos a poner aquí, vamos a alegrarnos, porque somos una iglesia ¿no? Hay un canto que dice, la gente anda diciendo que el cristiano es aburrido, que el católico es aburrido, y eso no es verdad. No es así, ¿no? Y eso es verdad. Eso es mentira, porque los cristianos somos alegres. Los problemas se nos vienen a nosotros, pero si nos salimos igual, con la mano de María Santísima, confiando en el amor y el poder de nuestro Padre Santísimo, ¿no? En la inspiración del Espíritu Santo, vamos a recibir un futuro mejor. ¿Amén? Recordemos que hoy venimos a alabar al Señor y a pedir más de su palabra. ¿Cómo están? Bendecidos y protegidos por el Señor. A ver, vamos
Para que tus palabras sean las palabras de Jesús y de Cristo. Y compartir la doctrina que Cristo nos dio. Y esta es para que damos gracias, que alabamos a los discípulos de Cristo, porque tú nos eres a todo el tiempo. Damos gracias, Señor, porque tú nos Jesús. Y el Santo Espíritu, las alturas de nuestro corazón y nuestra mente, hace de nosotros una tierra abonada, una tierra buena, una tierra que se siente tu palabra y respeto de ti. Te pedimos simplemente también para que tomes el control de tu corazón, también tu sentimiento, Señor, querido Padre, para que tu Señor, el que se tuya, eres el de la familia. Gracias, Señor, que en nombre de gloria por los siglos. Amén. En nombre del Padre, por favor. Estimado Padre de bendición, buenas noches. Hermanos todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Quiero felicitar la preocupación de los hermanos de la comunidad Sion y hacer este espacio, diría yo, de reflexión. Le hemos denominado apología. ¿Qué cosa es apología? Defensa, ¿no? Y vamos a ver varios temas, pero hoy quisiera comenzar hablando de aquello que va a ser la base de la apología, la palabra de Dios. Entonces hay que conocer cómo se formó la palabra de Dios, tal como la tenemos ahora. ¿Ustedes han leído Biblia? ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a esto que tenemos ahora? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y les voy a pedir que tomen nota porque yo espero de ustedes que todo lo que puedan aprender les pueda servir para guerrear así, literalmente, ¿no? Para guerrear en el mundo que haya tanta confusión, tanta mente de información, que ustedes puedan tener las herramientas para decir las cosas como son. Y entonces aquí está, por la pantalla, si me echan una manita aquí, está el título de esta reflexión. Ahí está. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. ¿Por qué es importante nunca separar estas dos denominaciones, los dos términos claves? Porque una sin la otra no existe. La Biblia sin la tradición no existe. Eso quiero que entiendan.
La Biblia sin la tradición no existe. Y la tradición sin la Biblia tampoco. ¿Por qué? Lo vamos a entender más adelante. Avanzamos, por favor. Ahí les he puesto una imagen que puede ayudar a entender, así sin palabras, qué cosa que puedo decir cuando hablo de la Escritura, cuando hablo de la tradición. Está Jesús al centro, es la tradición viva, que después se hará Escritura, lo veremos. Siguiente. Siguiente, por favor. Primero, tratemos de entender pues, qué cosa es la Biblia. Ustedes ya lo han escuchado. La palabra Biblia significa qué cosa? Libros, ¿no? De tal manera que se dice que la Biblia es una pequeña. ¿Y es verdad o es mentira? ¿Cuántos libros dice tenemos en total? Antiguo Testamento, ¿cuánto? Y Nuevo, eso al menos tenganlo ahí. Si ustedes van al índice de la Biblia, en su Biblia, el índice, lo que quiere decir Biblia no es Biblia, ¿no? Son libros, una pequeña biblioteca. Pues eso es lo que van a encontrar ahí. Si ustedes chequean el índice de su Biblia, eso es lo que van a encontrar. Siguiente, por favor. Esta Biblia tiene autores, uno principal y otro secundario. ¿Quién será el principal? Y el secundario, los hombres, que no es uno solo. Y a ellos se les llama agiógrafos, es decir, escritores sagrados. Pero hay un detalle acá. Hombres que escriben bajo la inspiración, o sea, la iluminación de quién? Del Espíritu Santo. Dirá la iglesia cuando enseña, escribieron todo lo que Dios hizo y solo lo que Dios hizo. ¿Entiendan esto? Todo lo que Dios hizo y solo lo que Dios hizo. Eso es un tema de fe y hay que partir de eso. Seguimos. ¿Cómo se forma la Biblia? Hay etapas, así que atentos aquí. Primero se produce un acontecimiento o hecho histórico. Yo les hago la pregunta. ¿Jesús primero predicó o primero escribió? ¿Cuál fue el hecho histórico? El acontecimiento. El Hijo de Dios se hizo carne, nació, creció, vivió. Todo eso primero sucedió, ¿no? Y después que Jesús se fue al cielo, eso se predicó de manera verbal. Entonces primero viene el acontecimiento, después ya hace la reflexión religiosa sobre el acontecimiento y de ahí se viene la transmisión oral. Entonces cuando pensamos en Jesús, primero sucedió todo el acontecimiento, Jesús se fue al cielo, los apóstoles lo primero que hicieron fue comunicar eso verbalmente, no llegar a ese punto todavía de la Jerusalén. Luego, ¿qué viene? Eso que se transmite oralmente pasa a ser ¿qué cosa? Se van reuniendo donde lo que ahora conocemos pues, como el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y ahí el ciclo puede repetirse para los demás acontecimientos también. De tal manera, no es que primero existe la Biblia y después pasan los hechos, no. Primero suceden los hechos, luego se pone por escrito lo sucedido. Avanzamos. ¿En cuánto tiempo se formó la Biblia? ¿Cómo es que se llegó a escribir? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Ustedes recuerdan al rey Salomón? ¿Sí, no? Entonces el rey Salomón, en el año 1100, ¿qué hace? Dice, bueno, todo está de manera verbal, no tenemos nada escrito. Y entonces, ¿qué hace él? Pide que se empiece a escribir, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. ¿Cuándo? 1000 años
antes de Cristo. Y dice, todo se termina de escribir aprox 100 años después de Cristo. Estamos hablando ahí básicamente del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuántos años se demoró? ¿Puedes hacer su cuenta? 1100 años aproximadamente. Entonces no fue cuestión de un año, de 5 meses, no, 1100 años que se demoró en escribir la Biblia. Sí. ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? Antiguo Testamento, en hebreo y se ve arameo, hebreo y arameo. En el Antiguo Testamento la lengua más usada ha sido el hebreo. También hay fragmentos en arameo, sí, por supuesto. Pero ahí hay una salvedad que más adelante lo vamos a entender. El tema del griego, por ejemplo, que está abajo. ¿Han escuchado ustedes hablar de los 7 libros llamados deuterocanónicos? ¿Han escuchado alguna vez? O mejor les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la no católica? ¿Qué saben? Levanten la mano. Levanten la mano, no hablen todos. No vayan a pensar ustedes como dicen, no, todas las Biblias son iguales. No, a ver, usted hermana, ¿qué dice? ¿Cuántos son? Son 7 libros, y ahí dice, ¿no? Griego, hay 7 libros que fueron escritos en griego. El Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento fue escrito en qué? En griego. Entonces, ¿cuáles son las lenguas originales de la Biblia? Hebreo, arameo y griego. 3 idiomas básicos. Hasta aquí, ¿todo claro? Si no, vayan apuntando si quieren alguna pregunta. Seguimos. Ahora vamos a retroceder. Vamos a tratar de poner un audio para que ustedes entiendan qué fue de esos libros llamados deuterocanónicos, qué necesidad hubo de escribir algunos en otro idioma que no sea hebreo ni arameo. Escuchemos este pequeño video que dura unos 7 minutos. Si lo pueden ver, más fácil. El primer canon desarrollado de lo que se conoce como Antiguo Testamento es el canon alejandrino. El canon alejandrino, también conocido como la Septuaginta o la Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente LXX, es una traducción griega de las escrituras hebreas que se llevó a cabo en Alejandría, Egipto, alrededor del siglo III a.C. La traducción de la Septuaginta. Ya. Para que se ubiquen geográficamente, por favor, tengan en cuenta, allá está Israel, ¿se logra ver? En el Israel, ¿logra ver? Ya, entonces ahí estamos en Asia, ¿no? Y si miran hacia aquí, donde dice Alejandría, ese es el norte de Egipto. ¿Qué continente es ese? África. Entonces, para que vean y entiendan por qué había la necesidad de, si bien es cierto, allá en Israel, la Biblia, la inspiración, todo estaba en arameo, ¿qué necesidad hubo después de hacer una Biblia en griego? Entonces, geográficamente, atentos a ese detalle para que lo puedan tratar así. Septuaginta fue un esfuerzo realizado por un grupo de traductores judíos que trabajaron en la ciudad de Alejandría. La razón principal detrás de la traducción de la Septuaginta fue la necesidad de disponer de una versión de las escrituras hebreas, en vivo para la comunidad judía de habla griega que vivía en Alejandría y otras partes del mundo helenístico. Durante ese tiempo, el griego era ampliamente usado y comprendido en todo el Mediterráneo oriental, debido a la influencia de la cultura griega. La traducción de la Septuaginta se llevó a cabo en un periodo por relativamente corto, y se cree que fue realizada por un grupo de traductores judíos, provenientes
sugieren que estos libros fueron heredados debido a su importancia y popularidad en la comunidad judía de habla griega en ese momento. Los 7 libros del Antiguo Testamento escritos en griego han sido llamados por la Iglesia cristiana con el nombre de libros deuterocanónicos. La palabra griega, deutero, significa segundo. Así la Iglesia declara que son libros de segunda aparición en el canon, porque pasaron en un segundo momento a formar parte del canon. Los otros 39 libros del Antiguo Testamento, escritos en hebreo, son los llamados libros protocanónicos. La palabra proto significa primero, ya que desde el primer momento estos libros integraron el canon del Antiguo Testamento. Es importante tener en cuenta que la Septuaginta fue una obra que tuvo un impacto significativo tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo. En el judaísmo, la Septuaginta fue ampliamente utilizada por las comunidades judías de habla griega y ejerció una influencia en su comprensión y estudio de las Escrituras. En el cristianismo primitivo, la Septuaginta fue la versión de las Escrituras utilizada por la Iglesia cristiana de habla griega y fue citada y utilizada. Ahora, aquí quiero que presten atención. Ustedes saben que Jesús cita muchas veces textos de la Biblia. ¿Se acuerdan? A ver, les quiero hacer una pregunta. Cuando Jesús estaba tentado, por ejemplo, en el desierto, el diablo le hace la tentación y cita una cita bíblica, y Jesús también cita otra cita bíblica. Entonces, ¿qué significa? Que en el tiempo de Jesús ya existían cosas. El antiguo y, según los estudiosos, la traducción que usó Jesús no solamente fue la hebrea, sino también esta, la Septuaginta, la de los 70 ancianos. Atentos a eso. Cuando Jesús cita, está citando ya a lo que existía, es decir, el Antiguo Testamento. Sí. Habla por los primeros creyentes de Jesús. La formación del canon palestino se llevó a cabo por la comunidad judía de habla y cultura hebrea. El concilio Jalún se desarrolló hacia el año 90 después de Cristo. En este concilio solo aceptaron libros sagrados escritos originalmente en hebreo o arameo. Los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser libros muy recientes o de origen no judío. Este último dato es muy importante, porque de ahí viene después el problema de la diferencia de libros. Otro criterio fue que fueran antes del tiempo de Esdras y solo escritos en Palestina. En este concilio eliminaron los libros deuterocanónicos, los que contenían textos y pasajes escritos originalmente en hebreo, aunque algunos en griego, arameo o una combinación de los tres. Declaran a Cristo como bastardo y persiguen a todos los judíos convertidos a la fe cristiana, declaran anatema a todos los cristianos. Según quienes propugnan la existencia de este concilio, en dicha asamblea se habría definido y cerrado el canon o composición de la Biblia hebrea con 39 libros. Listo. Ese tema del canon de Palestina, eso ahorita lo vamos a aclarar. Volvemos al Pablo. Pero se entendió eso, ¿no? De qué significa el canon de Alejandría o la Septuaginta, ¿sí? Dado que, a ver, los israelitas, aparte de ser esclavos de los egipcios, más adelante también fueron esclavos de Egipto. Nos llevó a Babilonia, ¿se acuerdan? ¿Qué rey fue ese? Eso, más fuerte, ¿quién fue? Nabucodonosor. Exacto. Entonces, cuando él invade Jerusalén y lleva a todos los deportados allá a Babilonia, y cuando Ciro dice ya pueden regresar a su tierra, pues muchos ya no regresan, se quedan en el norte de África, ahí concretamente en el norte de Egipto. Y ahí empiezan a vivir, pues entonces ya no regresan a todos. Y a ver, si ustedes se fueran a Brasil, por trabajo, por problemas, por lo que sea, y empezaran a vivir en Brasil, ustedes qué tendrían que aprender. Ni modo que nos hablan en castellano.
se aprender portugués. Y todo lo que va sucediéndote ya tendrá que ser escrito en ti. Pues eso es lo que pasó aquí. Como los que estaban en Babilonia y no regresaron ya y se quedaron por ahí, entonces tienen que aprender qué idioma era, griego. Y Dios siguió inspirando, pues Dios no deja de inspirar. Y ahí es donde se gestan los 7 libros llamados deuterocanónicos. Y ya no se escribe ni en hebreo ni en arameo, se escribe en griego. Por eso cuando los israelitas, en algún momento, dicen en el año 90, después que Jesús ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado, la iglesia ya estaba en crecimiento, ¿qué hacen? Se reúnen ahí en Palestina y olímpicamente sacan los 7 libros bajo el criterio siguiente: estos no han sido escritos en hebreo ni en arameo, por lo tanto esto no es palabra de Dios. Pero la razón no era eso, básicamente. La razón era más profunda. ¿Quién de ustedes ha leído al menos un libro de los 7 que son de los canónicos? A ver, ¿quién ha leído Sabiduría todito? Nadie. ¿Quién ha leído, por ejemplo, Tobías? Algunos. ¿Quién ha leído Macabeos? Y es que en esos libros ya se hacía alusión a lo que Jesús hizo. ¿Resurrección de quién? De los muertos. Claro, hablar de resurrección de los muertos para los judíos es un escándalo. A ver, los que tienen Biblia, busquen Mateo 28, 13. Muchas veces aquí, Mateo 28, 13. Rapidito, a ver, un voluntario que lo lea por alta. Fuerte. ¿Quién dice yo? Adelante. Ay, perdón, es 11. Mateo 28, 11. Ya. A ver. Alguien, cualquiera que se ponga de pie y leamos a esta hermana. Mientras ustedes iban, unos guardias volvieron a la ciudad y contaron los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que hicieran. Los discípulos de Jesús vinieron de noche y, como estaban dormidos, rogaron al pueblo: si eso llega a oídos del trato, nosotros lo regalaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero y hicieron como les había dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Han entendido esa parte? Acá dice: y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Entonces, la razón para quitar en el año 90 los 7 libros, eso de que no fue escrito en hebreo ni en arameo, esa es una excusa tonta. La razón fundamental fue: no queremos escuchar la palabra no queremos escuchar la palabra resurrección. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener lo que hicimos. Le pagamos a los soldados, les sobornamos para que digan qué cosa: que se robaron el cuerpo de Jesús. Y esa idea tiene que mantenerse hasta hoy. Por eso los judíos siguen esperando Mesías. ¿Hasta cuándo nosotros? Pero fíjense cómo la cuestión política, la cuestión social, las conveniencias a veces tienen poder. Y esa es la razón por la cual hasta el día se sigue creyendo que Jesús no es el Mesías, que Jesús nunca resucitó y que simplemente fue un charlatán. Así, tal cual.
¿Entendieron, no? ¿Por qué sacaron los 7 libros? Pero ellos ya lo comentaron. Lo estamos retirando porque no fueron inspirados ni escritos en qué idioma, sino en qué. Por eso lo sacamos. Perfecto. Sigamos con todo. Ahora, pasa el tiempo, la iglesia sigue el camino. La iglesia primitiva, desde Jesucristo, están usando la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿con cuántos libros dijimos? 46. El Nuevo Testamento se termina de escribir en el año 100. Entonces, hasta el año 100 después de Cristo, ya está la Biblia completa. Pero ojito, no está como la tenemos acá. Como dice el Padre Luis Todo, la carta de los romanos, ¿dónde estaría? A ver, conclusión, ¿dónde estaría esa carta? En Roma, pues. La carta a los Gálatas, ¿dónde estaría? En Galacia, ¿no? La carta a los Filipenses, ¿dónde estaría? Entonces, no es que estaba en un lugar todo. ¿Quién se encargó de juntar, de reunir, de decir, a ver, vamos a hacer uno solo, como lo tenemos ahora? ¿Ese fue quién? El Papa Damaso I. Él gobernó la iglesia de qué año a qué año. Ahí está, 366 al 384 después de Cristo. Reunido en Roma, en el sínodo de Roma, en el año 382, va a suceder lo que ahora vamos a ver. Se arma el cargo de la Sagrada Escritura. Cargo, ¿qué significa? Lista. ¿Qué significa cargo? Lista, relación, compendio. Eso significa cargo. Y saben, hay algo que ustedes deben saber. Todo lo que sucedió desde el inicio de la Iglesia hasta el día de hoy, todo lo que acuerdan el Papa con los obispos, todo eso se reúne en un libro. Este es el libro. ¿Saben cómo se llama eso? Magisterio de la Iglesia. Aquí están todos los acuerdos que se tomaron desde el inicio de la Iglesia hasta el día de hoy. Entonces, en este libro vamos a encontrar lo que ahora vamos a ver. ¿Qué dice en este número? Ahí está el número 179. Ahí dice literalmente lo que el Papa acuerda, define para toda la Iglesia universal. Así que atentos acá. Dice: ahora, está hablando el Papa con todos los obispos, en el sínodo de Roma, dice: hay que tratar de las escrituras divinas. ¿Se logra leer la misa? ¿Sí se ve? De las escrituras divinas, atentos. ¿Qué es lo que ha de recibir la Iglesia, la universal, Iglesia católica, y qué debe evitar? ¿Por qué dice qué debe recibir y qué debe evitar? Porque para ese entonces había cientos de libros. ¿Ustedes han escuchado hablar de los libros apócrifos? ¿Qué son esos libros? Libros, por así decir, falsos, que hablaban de todo, pero menos de lo que debían decir. Y por eso tuvieron que seleccionar. Y por eso el Papa está diciendo: les vamos a presentar qué es lo que deben recibir y qué es lo que deben evitar. Seguimos. Empieza la relación del Antiguo Testamento. Ahora sí, por favor, abran su Biblia en el índice y vamos a ver si aquí en el año 382 ya están los 46 del Antiguo y los 9 del 27, pero los 27 nuevo, tal como lo tenemos ahora. Vamos, dice: un libro de Génesis. ¿Existe o no existe? El índice dice el índice. Ya, va chequeando, va queriendo cheque. Segundo, un libro de Éxodo. ¿Sí? Cheque. Un libro de Levítico. ¿Sí? Listo.
Cristo. ¿Un libro de qué? De los números. Un libro de Deuteronomio. Hasta ahí. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman esos 5? Eso. Hasta ahí vamos a ver. ¿Qué más dice? Un libro de... ¿Qué habla de ahí? Exacto. Vamos a ver acá en el libro mismo, que a veces se copia, no sale igual, pero chequear ustedes ahí en el link, ya. Acá dice Deuteronomio, disculpen, ahí debe decir Josué, al momento de. Es que ha sido muy complicado pasar eso allá, por ahí debe decir, no Jesús, sino Josué mismo. Seguimos. Jueces, ¿habla de jueces o no? Muy bien, ya está. Un libro de jueces. Seguimos. Un libro de Ruth. ¿Está o no está? Sí, muy bien. Seguimos. Acá dice 4 reyes, perdón, un libro, pasando de Ruth, dice un libro. Después dice reyes, 2 puntos, 4 libros. 2 libros de Samuel y 2 libros de Reyes. Ahora, ustedes van a encontrar ahí que no dice tal como lo tenemos en la Biblia actual, pero aclara. Dice 2 de Samuel y 2 de Reyes. ¿Y eso es verdadero o es falso? ¿Ves? Acuérdense que estamos en el año 382, cuando por primera vez el Papa hace el cambio. Tenemos ese detalle. Seguimos. Crónicas, ¿está o no está? Muy bien. Después dice Salmos con 150 salterios, un libro, ¿está o no está? En la lista. Lo que ustedes tienen ahí como Salmos, ¿sí está? Perfecto. Me avisa cuando tiene que pasar. Seguimos. 3 libros de Salomón, ¿cuáles son? Según lo que está en ese entonces comprendido. Proverbios, ¿cuántos libros dice? No, 3 libros de Salomón. Proverbios, ¿cuántos libros? Un libro, muy bien. Seguimos. Eclesiástico, perdón, sabiduría, ¿cuántos libros? Vamos a hacer un poquito así. Eclesiastés, ¿cuántos libros? Ustedes han visto en su Biblia, Eclesiastés también tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Joel, exacto, Joel, muy bien. Después sigue Cantar de los Cantares. ¿Cuántos libros? 1. Y sigue diciendo, igualmente sabiduría un libro. Eclesiástico, ahí sí, ¿cuál es el otro nombre de Eclesiástico? ¿Cuántos libros? 1. Si se dan cuenta, ahí el Papa no está haciendo distinción entre los libros de Deuteronomio. Conste que hemos mencionado ya a Eclesiástico, hemos mencionado a sabiduría, y esos son libros de Deuteronomio. Y el Papa no está diciendo que estos no, estos sí, están dentro de la lista. Ya, seguimos. Sigue, dice, la relación de quién? Los profetas. Isaías, ¿cuántos libros? Miren la pantalla. Un libro. Jeremías, ¿cuántos libros? Muy bien. Isaías es un libro, Jeremías es un libro. Listo.
Ahora, Ezequiel, ¿cuántos libros? Uno. Daniel, uno. Oseas, uno. Amós, uno. Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estamos en el año 382. Todos lo que ustedes tienen ahorita está en la lista soltando un mapa. Seguimos. Sigue la relación de los libros históricos. ¿Estamos ahí? Ahí está. Libros históricos. ¿Qué ponen? Job, ¿cuántos libros? Uno. Muy bien. Tobías, un libro. Esdras, ahí hay que respirar. No sé si ustedes recuerdan, antes, cuando veíamos el Antiguo Testamento, aparecían Esdras 1, Esdras 2, pero en algunos aparecían Esdras y Nehemías. Entonces, cuando habla de dos de Esdras, no es que hay dos Esdras, sino uno es Esdras y el otro es Nehemías. Y de hecho, en las actuales y las modernas, ya no aparece esa forma de escribir, sino aparecen Esdras y Nehemías. Eso es claro. Seguimos. Esther, ¿cuántos libros? ¿Cuánto? Judith, Macabeos. Miren ustedes lo que dice acá. En la última línea, si se fijan, dice 2 libros de Macabeos. Repito, año 382. ¿Cuántos siglos atrás? ¿Cuántos siglos atrás? Entonces, cuando alguien venga a decir que, como dice el padre Luis, ¿no? Cuando le llamo de los protestantes, dice que ellos se jactan de que ellos son los poseedores, los inventores, los custodios de la Biblia. ¿Quién fue el que construyó esto así ya? Ciertamente, el Antiguo Testamento existía, pero a la iglesia de Jesucristo, ¿quién le dijo? Iglesia de Jesucristo, esta es mi Biblia. ¿Quién? Fue la iglesia católica. ¿A través de quién? El Papa. Seguimos. Sigue la relación de las Escrituras del Nuevo Testamento. Ahora sí, un poquito más. Pasen en su Biblia al índice del Nuevo Testamento. ¿Y qué pone primero en la lista del Nuevo Testamento? Pero miren, interesante lo que dice acá el Papa en la 180 y en el Cerebro Real dice: sigue las Escrituras del Nuevo Testamento que recibe la Santa Iglesia Católica. ¿Quién recibe? La Santa Iglesia Católica. Un libro de los Evangelios según quién? Mateo. Un libro según. Un libro según. Ustedes pueden decir, pero es obvio, es un libro. Pero ¿por qué el Papa dice un libro? ¿Se acuerdan que decía al inicio? Lo que tienen que recibir y lo que tienen que dar. Porque alguien podría decir, no, es que hay 2 Mateos, hay 3 Lucas. El Papa dejó bien claro y dijo, es uno de San Mateo, uno de San Marcos, uno de San Lucas. Por si acaso, porque si ustedes investigan en internet van a ver, hay evangelios apócrifos, o sea, falsos. Y la iglesia se propone, bien puede decir, esto sí es palabra de Dios y esto no es. Cuando, por ejemplo, sacaron ese libro llamado Código da Vinci, ¿se acuerdan? ¿Y qué año fue eso? No fue hace mucho, a ver, ¿cuánto fue? ¿Qué edad tenés? Ya te recuperás, ¿no? ¿En qué año salió ese libro? Donde hubo todo un escándalo ahí, que sacaron inclusive de película y tantas cosas. ¿No? ¿Cuál era la idea? Que Jesús tenía su mujer. ¿Quién era su mujer? Y eso, por ejemplo, ¿de dónde sacaron? Esa información, ¿de dónde sacaron? De los libros apócrifos.
alguno mal pensado, algún prejuicioso va a decir, como lo han dicho ellos, la iglesia nos está ocultando la verdad. Por eso no nos hacen ver espíritus. Y no se trata de que la iglesia estaba ocultando la verdad, sino que lo que el Papa hizo es ver qué cosas sí corresponden a la verdad. Porque si no habría contradicciones. A ver, si Jesús hubiera tenido su mujer como discípulos, ¿por qué entonces estando en la cruz encargó a su madre a su apóstol? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué tenía que preocuparse por quién iba a quedar para mí? No se supone que quedaría blancos. Eso. Entonces, es un poquito para que entiendan por qué dice un libro de. Y se tienen que evitar, no vaya a haber alguien que les diga, no, hay 3 libros de San Juan. No, un libro. Seguimos. Un libro según San Juan, está en su Biblia, ¿sí, no? Una epístola, las epístolas de Pablo, ¿cuántos son? Según ese entonces, ¿cuántos son? Ahora vamos a contar. Romanos, cuenten. Ahora cuenten. 1. A los Corintios, ¿cuántos son? 2. ¿Falso o verdadero? Ahí van ya cuántos? 3. Seguimos a los Efesios. 1. Bien. 2 a los Tesalonicenses. ¿Sí? Hablando de eso, quiero que sepan que el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento fue Primera a los Tesalonicenses. No fue el Evangelio de San. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue el Primero a los Tesalonicenses. Seguimos. Una a quién? A los Gálatas. Una a quién? A los Filipenses. Otro a quién? A los Colosenses. A Timoteo hay 2, sí, ¿no? Ahí está. Tito, 1. Y Filemón 1 a los Efesios. Hasta ahí las epístolas de quién? De Pablo. Asimismo dice el Papa, un libro de Apocalipsis. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? Ese Juan es el mismo que escribió el Evangelio, es el mismo. Y es el mismo que va a escribir después las 3 cartas católicas que se llaman Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Seguimos. Un libro de Apocalipsis, un libro de Hechos de los Apóstoles, y ahí tenemos las epístolas canónicas, que en ese entonces le llamaban así. Ahora les llamamos a ver quién le damos un premio esta noche. ¿Cómo se llaman ahora? Eso que dice epístolas canónicas, ¿cómo se llaman? Cartas católicas, ¿no? O sea, universales, exacto. Y ahí está una de Pedro, otra de Santiago, otra de Juan, y ahí va a hablar de otra vez de Juan, y Judas. Ahora, ¿quién es ese Judas? ¿Es Judas Tadeo o es Judas Iscariote? Por eso que había 2 Judas. Uno el que traicionó y el otro Tadeo. Entonces, cuando hablamos de Judas, el que escribe la carta no es el que traiciona, es el Judas Tadeo. Listo. Ahí está, dice, acaba de cosa, el canon del Nuevo Testamento. Cuando usted lea esta parte, van a escuchar estas palabras: aquí se cierra, aquí termina. Es decir, pero ¿por qué había necesidad de decirlo así? Pues recuerden que recién por primera vez, oficialmente, el Papa está diciendo: Iglesia del mundo, es un solo espíritu que ustedes deben creer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿En qué año estamos ahí? 382. ¿Qué Papa? Damaso. Listo. Avanzamos. ¿Qué pasa un poquito más adelante?
En el gobierno del Papa Eugenio IV, que gobernó desde el año 1431 hasta el año 1447, el Papa, en uno de los tantos escritos que hace en esa bula llamada Carta de Odio, 4 de febrero de 1942, va a poder hablar de lo mismo, pero ahora vamos a ver cuál fue la razón. ¿Cuál fue la razón? Ustedes dirán, ¿hacemos un break? ¿O seguimos? ¿Lo seguimos, no? Ya, entonces, atentos aquí. ¿Cuántos siglos han pasado? Del siglo III al siglo XV. ¿Cuántos siglos han pasado? 12 siglos. 12 siglos, todo estuvo ok. La iglesia siguió caminando con los 46 del antiguo y los 27 del nuevo. ¿Qué problemáticas se presentan aquí? Vamos a decir. Aquí en el numeral 1334 de este libro, que ya les dije que se llama la Chica de la Iglesia, dice el Papa: profesa que uno solo y mismo Dios es autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, de la ley de los profetas y del Evangelio, porque por inspiración del mismo Espíritu Santo han hablado los santos de uno y del otro Testamento. Los libros que ella decide y venera se contienen en los entes individuales. ¿Por qué dice que es el mismo Espíritu? ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Antes de mencionar el numeral de 1335, quisiera que veamos en 1336 qué dice. Además dice: anatematiza la tizaña de los maniqueos que pusieron los primeros principios, uno de los principios, perdón, de los principios y otro de los principios. Y dejaron ¿qué? ¿Dijeron qué? Un Dios de qué? Del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. ¿Qué había pasado? ¿Qué problemática estaba dando? Que decían que si el Antiguo Testamento era un Dios y el Nuevo Testamento era otro Dios. Por eso el Papa se ve la necesidad de decir: no, vamos a hablar otra vez de este tema. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro lo siguiente: que es un solo y el mismo Dios, autor de qué dice arriba, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y otra vez va a volver a mencionar cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son los del Nuevo Testamento. Ahora, si no quieren que ustedes lean, simplemente ya no pongan cheque, simplemente lean, ahora ya es más digerible, es más comprensible, es más cercano a lo que tenemos ahora. Dice que es eso de mí, como un Deuteronomio, después dice, cuando habla de mezclas, dice mezclas y niñas están separadas, como que ya la cosa es un poco más grande, pero es lo mismo. Y si pasa en el Nuevo Testamento, ya no se dice uno de, ¿por qué? Porque ya la iglesia había comprendido que existía un solo evangelio de San Mateo, un solo evangelio de San Juan, un solo evangelio de San Lucas, y que ya no había necesidad de decir que era uno de. Han pasado 12 siglos y la iglesia se ratifica en lo mismo. Miren detenidamente. No hay ni un libro menos ni un libro más. Es exactamente lo que se dijo en el año 380. ¿Cuánto? 380. Es exactamente. Es 380.
A ver, miren, les doy medio minuto. Si coincide lo que han visto antes con lo que está publicado aquí, en el año 1445, entonces hay un punto más. Pero hay ahí está, uno atrás, es 4 de febrero de 1000. Esa fecha es. Entonces, por 2 siglos, la lista es igualito. Ya no hay necesidad de poner lo que dije, pero ahora sí avanza más. Chequen nada más. A ver, ya me parecía raro, por eso les decía que lo buscamos. Ahí es 4 de febrero de 1442. Es que hermanos muy coinciden. Disculpen, ya, ahí hay un error. Ahí no es 1900, es absurdo, ¿no? Es 1442. Disculpen, eso tengo que corregir. No es para charlar, no para estudiar. Es 1442. Ahí, por favor, voy a tener que corregir ese 1442. Listo, pero avanza uno y ahí no se decía que nosotros veamos haciendo ya abajo. Por favor, si algún libro que no estuvo antes está aquí, o algún libro falta, que les diga. Pero van a ver que es exactamente lo mismo. El canon de hace 12 siglos atrás, ese mismo está ratificado aquí después de 12 siglos de caminar de todo ese canon aprobado por el Papa Damaso. Gracias. Sí, coincide, ¿no? Van a repartir el cafecito y ahí almorzar. Pero sí coincide, ¿no? ¿Me han chequeado? Listo. Entonces, hasta aquí miren, hermanos, lo grandioso de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no improvisa nada. ¿Quién fue el primer papa? Ustedes, ojalá, gloria a Cristo, hoy día justamente hemos hablado de ese tema con los alumnos. Les decía, al igual que una empresa, existe el dueño y existe el gerente. Y les dije, cuando hablamos de iglesia, ¿quién sería el dueño? Jesús, ¿no? ¿Quién sería el gerente? Pedro, ¿no? ¿Quién fue el primer gerente? No, el primer gerente, ¿quién fue? Pedro. Y si uno va viendo desde Pedro hasta hoy, ¿cuántos papas son? ¿Cuántos son? 267. Hasta actual, Francisco ya son 267. Esa cantidad de papas en 20 siglos. Para que vean. Y en ese caminar aparece Carlos Eugenio, ahora aparece Eugenio. En esta época, ¿quién está gobernando? Eugenio Navarro, ¿se acuerdan? Entonces, ahora vamos a seguir. Entonces, no se pierdan lo que yo les digo, vamos a seguir.
Muy bien. Avanzando un poquito más en el tiempo, llegamos a Pablo III, que gobernó la iglesia entre 1534 y 1540. ¿Qué sucedió en ese entonces? Se estaba llevando a cabo el famoso, el recontra conocido Concilio de Trento. ¿Pero por qué a ese concilio se le llama como el Concilio de la Contra-Reforma? ¿Qué pasó un poquito antes? Apareció un personaje famoso que dio origen al protestantismo. ¿Quién fue? Martín Lutero. Entonces, cuando aparece Lutero y empieza a alborotar un poco las cosas, la iglesia también se toma su tiempo y estamos aquí en pleno Concilio de Trento, en la cuarta sesión, el 8 de abril de año 1546. ¿Otra vez se vuelve a tocar el tema? Sí. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Avance, por favor. Atentos acá. Decreto dice sobre la aceptación de los sagrados libros y tradiciones. ¿En qué número de ese documento? En el 1501. Mientras van tomando su cafecito, escuchen y miren y voy a explicar lo que está escrito acá. Dice: el sacrosanto, ecuménico y universal Concilio de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, bajo la presidencia de los tres mismos legados de la sede apostólica, poniéndose perpetuamente ante sus ojos, que, quitados los errores, escuche esto, se conserve en la iglesia la pureza misma del Evangelio, que, prometido antes por obra de los profetas en las Escrituras Santas, pronto primero por su propia boca nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y mandó luego que fuera predicado por el ministerio de sus apóstoles a toda la tierra. ¿Por qué dice acá promulgó primero por su propia boca? Miren ustedes todo lo que Jesús ha dicho, que está escrito en la palabra. Recuerden ustedes lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. ¿Qué dice? El verbo, antes en el 14, en el 1, 2, ¿qué dice? En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Y después un poquito más abajo en el 14 que dice, y la palabra se hizo carne. Entonces, ¿quién fue el primero en promulgar, el primero en dar a conocer a la palabra? Fue el Padre. ¿Y esa palabra quién es? Es Jesús. Entonces, por eso les dije al inicio, no hay Biblia sin tradición, no hay tradición sin Biblia. Seguimos. Como fuente de toda santidad de verdad y de toda disciplina de costumbres, viviendo, escucha esto, perfectamente que esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que transmitidas como de mano en mano, atentos a esto, transmitidas de mano en mano, han llegado hasta nosotros. ¿Desde quién? Desde los apóstoles, quienes las recibieron o bien de labios del mismo Cristo o bien por inspiración del Espíritu Santo. Ahora díganme, ¿quién es ese apóstol que dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos vivido? Eso se lo damos a todos. ¿Quién es ese apóstol? A eso se está refiriendo el Papa cuando dice quienes recibieron o el labio del mismo Cristo. Juan, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos tocado, eso se lo damos a conocer a ustedes.
Y cuando dice por inspiración del Espíritu Santo, ¿quién podría encajar ahí? ¿Quién es el que dice yo soy el último de los apóstoles? El que soy considerado como el aborto. ¿Quién es? Él no vivió con Jesús. Nadie quería matar a Jesús. Saulo, ¿no? ¿Por qué? Él no vivió con Jesús, pero gracias al Espíritu Santo, escribió sobre quién. Jesús. Desde a todas las cartas. Bueno, sigamos. Siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos, con igual afecto de piedad e igual reverencia recibe y venera a todos los niños, así que el Antiguo como el Nuevo Testamento. Como quiera que un solo Dios es autor de ambos y también las tradiciones mismas que pertenecen, ora a la fe, ora a las costumbres, como oralmente con Cristo, con el Espíritu Santo dedicadas, y por continua sucesión conservada en la Iglesia. ¿Por qué dice el Papa de mano en mano? Es que Lutero había dicho una barbaridad. ¿Alguien me puede decir cuál fue la barbaridad que dijo Lutero? Sola escritura. Que la tradición no sirve. Entonces, es que Lutero no tuvo un padre Cristo que le porque si no le hubiera respetar, le hubiera dicho, y si tú dices sobre escritura, ¿cómo llegó la escritura a ti? Pues la escritura llegó a ti gracias a la tradición. Por eso el Papa dice de mano en mano. De mano en mano. Entonces, ¿a quién está haciendo alusión cuando dice de mano en mano? A la tradición. Dice, nosotros no hubiéramos llegado a tener lo que ahora tenemos si no es gracias a la tradición. ¿Y qué es tradición? Pues ya, hermano, no se habla de tradición. Tradición significa entregar. Un ejemplo sencillo, todos son cualquier ¿no? ¿Qué hacen en enero los papás? Su hijo no tiene ni 3 años y ya lo han descansado de ley. ¿Por qué lo hacen a la vida? ¿Qué están haciendo? Están entregando, ¿qué cosa? La costumbre, la tradición. Eso es tradición, es entregar. Al niño de 3 años que no sabe ni hablar, le están entregando a través del vestuario, a través de lo que ve y lo que escucha. ¿Qué cosa es la festividad de los primeros? El niño cuando crece entenderá, sí, comprenderá, sí, pero ya desde 3 años o algo ya le están entregando la tradición, lo que es la festividad. Pues eso es tradición. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, estaban eso, dando a conocer moralmente todo lo que había sucedido con Jesucristo. Que después se ponga por escrito ya es otro tiempo, pero es gracias a la tradición que tenemos la escrito. Por eso dice el Papa, sea porque el escuchado de labios de Cristo, o sea porque el Espíritu Santo les ha inspirado. Seguimos. ¿Cuándo nos guardamos? Allá. Dictadas o por continua sucesión conservadas en la Iglesia Católica. Ahora bien dice, escuchen esto, creyó deber suyo escribir adjunto a este decreto un índice de los libros sagrados, aquí sí subrayo obviamente, para que a nadie se le pueda ocurrir la duda sobre cuáles son los que por el mismo principio son prescritos. ¿Por qué dice el Papa para que a nadie se le pueda ocurrir la duda? Es que resulta que el imperio había dicho esos 7 libros inspirados en griego no eran palabras de Dios. Por esa razón,
va a aparecer, para que a nadie se lo pueda confundir de cuáles son los libros que hay que seguir manteniendo como pecado. Y si ustedes siguen acá, están los mismos que dijo el Papa Damaso I, están los mismos que ratificó Eugenio IV, y ahora, ¿cómo se llama el Papa que está aquí en este tiempo? Paulo VI. Tercero, él sigue diciendo que es el mismo. Entonces, yo voy a dar medio minuto para hacer. Ustedes corroboren, son los mismos. Si quieren subir, no hay cambio. Son lo mismo, ¿no? Listo. Ahora veamos el 1504 que dice, para terminar la intervención del Concilio Vaticano II en la cuarta sesión, dice: y si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado, que es lo que dice el Papa, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contiene en la antigua edición Vulgata Latina. Entonces, ¿alguien escucha hablar de esto? ¿Qué es la Vulgata? Pues resulta que, a ver, ¿en qué mes es el mes de la Biblia? ¿Y por qué septiembre es el mes de la Biblia? ¿Qué se celebra en septiembre? La fiesta de un santo muy especial. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un santo muy especial. San Miguel Arcángel. Es un arcángel, pero no es un santo humano. Exacto, San Jerónimo. Y cuando acá se habla de Vulgata, resulta que a este hombre llamado Jerónimo, el mismo Papa Damaso I, estamos hablando del siglo IV, 382 y 384, le dice el Papa que Jerónimo era su secretario. Pero Jerónimo tenía un don muy especial, muy capaz para las lenguas, tenía un amor especial a la palabra de Dios. Entonces, si los griegos ya tenían su traducción, pero con el paso del tiempo, ahí estaba la pelea entre el griego y el latín. ¿Quién tiene más poder? ¿Cuál de los dos se habla más? Es como ahora, ¿no? Si yo les preguntara cuál es el idioma más hablado del mundo, ¿cuál sería? El inglés. ¿Y el segundo? Si le preguntamos a un asiático, no diría lo mismo. Según la visión universal, es el chino. ¿Qué le parece? Y según se va a escuchar, es que los chinos tienen la pretensión que a futuro el chino tienda a opacar al inglés, pero seguro que el inglés no se va a dejar, pero bien, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Había la necesidad de tener una Biblia en latín. Pero ya no solamente como el Antiguo Testamento, que se tradujo del antiguo al griego, sino ahora había necesidad de tener los dos testamentos en latín. Y ya había por ahí traducciones por acá, traducciones por allá. Y entonces el Papa le pidió a este Jerónimo que haga la traducción al latín. Y ese es lo que dice acá,
la lección vulgata latina. ¿Por qué vulgar? No es que vulgar no va por ahí, sino vulgo significa pueblo, es decir, un lenguaje, un estilo que sea popular, que la gente lo pueda entender. Eso le dijo el Papa. Traduce a un latín, pero no a un latín de doctores, de gente de alto vuelo, intelectuales, no. Traduce a un latín de la gente sencilla, que pueda entender. A eso se refiere cuando se saca la lección vulgata latina. Y especie a ciencia y conciencia, otra vez usa las palabras predichas. Claro, las tradiciones predichas. Es decir, todo lo que habitamos nosotros, por espacio de cuántos siglos, estamos ahí en el año 1500 y tanto, por espacio de 16 siglos. Eso no se puede echar al vacío. Avance por favor. Antes, quisiera, no sé si ustedes dirán, porque habíamos coordinado con el hermano, que pudiera ser de 7:30 a 9 para no cansarles. Esto no va a terminar el día porque es un poquito largo, ¿no? Ustedes digan, si terminamos, vamos a terminar más o menos a las 10 y tantos. Y si no, digo yo lo siguiente. Dejamos acá y continuamos la próxima semana. ¿Sí? Entonces, antes, hasta aquí, preguntas. Siempre es bueno dejar espacio, pues si algo no quedó claro, si algo está como a medias todavía, con toda confianza, por favor, levante la mano, pregunte, y si está en disponibilidad, pues lo respondo con mucho gusto. Adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adelante, hermano, sí. Los arrianos siguen existiendo a la fecha. Pienso que ya no. Tal vez con otra figura, sí. Sí. Hay protestantes que se identifican con los arrianos. Ellos, aquellos que son descendientes de los arrianos, tienen la decisión apostólica. Yo pienso que decir que sean literalmente seguidores o herederos y continuadores sería mucho. Pero que por ahí cierta parte de su filosofía lo siga viviendo y con eso quiere decir que son arianos, pues. ¿Alguien más? Con confianza, por favor. Si no, yo les voy a preguntar a ver si quedó claro todo. ¿Sí? Quedó claro todo, ¿no? Listo. Entonces, si no hay más, lo dejamos ahí, en esto de las revisiones o traducciones, con calma, no hay prisa, porque aquí todavía toca ver 2 o 3 videos más pequeñitos, luego pasar a qué dice la Biblia sobre la escritura y la selección, y luego qué enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces hay un montón todavía para llegar a este primer tema, por eso mejor preferimos dejarlo para la próxima semana. Solo les voy a pedir, he visto algunos que vinieron tarde, que vemos en algo, si va a comenzar 7:30 o prefiero un poquito más. Pero antes de 7:30 no creo que pueda. 7:30 puntos sí puede. Dejamos de 7:30. Sí, entonces ya, de 7:30 a 9 el punto, creo que está suficiente por ahora. Bien, muchas gracias, buen descanso. Gracias.